Hola, ¿qué tal? Soy estudiante de la Facultad de Ingeniería de la UAMEX, específicamente de la carrera de Ingeniería Civil. Y en esta ocasión tengo el gusto de poder enseñarte lo que son las integrales superficiales. Este video nace a causa de una recomendación de mi profesor, Merced Torres. Nos hizo esta invitación de poder enseñarles a ustedes acerca de ello. Ok, comencemos. Sabemos, o por lo que ya sabemos, es que hay que tomar como punto de partida lo que son las integrales lineales. Recordemos que las integrales lineales, como su nombre lo desea, integramos respecto a una línea. Y existían diversos tipos o teoremas para integrar con las integrales lineales. De igual forma, para integrar superficies o integrales superficies, también existen diferentes formas. Hay que recordar que como estamos trabajando con una superficie, vamos a trabajar con parámetros, con tanto el parámetro vectorial de u y de v, que ya sabíamos anteriormente, ¿no? Entonces, aquí tenemos lo que es una superficie paramétrica de vector de posición r en parámetro u, v, porque es superficie, que es x en y más y en j más z en k, que es una función que x, y, z va a ser una función que dependa del parámetro u y del parámetro v. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que vamos a estar haciendo como si fueran pequeñas columnas y obteniendo el pequeño volumen. ¿Cómo podemos decir esto? Observemos que aquí en esta superficie tenemos un punto dirigido de i, j, y la superficie también dirigido en i, j. Esta superficie la estamos viendo acá y vamos a tener esto, ¿no? Como una pequeña columna, lo que les mencionaba, donde la superficie va a ser esta y la altura va a ser esta. Ahora, supongamos que queremos calcular el volumen de dicha superficie o de dicha. Entonces, ¿cómo podemos obtener ese volumen? Es una pregunta un poco, pues tal vez compleja, un poco fácil, un poco difícil, pero es fácil. Debemos de conocer, obviamente, lo que es el área superficial y la altura. ¿Y qué nos está indicando la altura? Que la altura va a depender o se va a dar a base de una función de x, y, z, que esa función a la vez va a depender de u y de v, de un parámetro u y de un parámetro v, como ya lo habíamos mencionado. Entonces, de ahí ahorita no nos vamos a preocupar un poco. Vámonos aquí, a la superficie. ¿Cómo obtenemos su área de esta superficie? Obviamente, ya sabíamos anteriormente cómo obtener esta área de esta superficie, y lo vimos en integrales de línea, de igual forma. Lo que hacíamos era hacer aquel vector unidimensional, o también dicho, como a obtener el módulo, la magnitud de dicho vector. Vamos más específico. Tenemos este tipo de cuadradito, que no es cuadradito, ¿por qué? Porque lo estamos viendo que tiene una curvatura. Entonces, ¿qué hacíamos para obtener esta área? Para obtener esta área lo que hacíamos era dirigir dos vectores, hacer dos vectores direccionales, un vector tanto de este lado y un vector tanto de este lado. Que este vector de posición lo derivamos con un respecto, como es una superficie, tendríamos que derivarlo con respecto al parámetro v y con respecto al parámetro u, porque estamos en función de estos dos parámetros. Hay que recordarlo. Entonces, esta área la vamos a denotar como un delta de la superficie de IJ, ¿no? Que es lo que estamos teniendo acá, un delta de la superficie de IJ.
Entonces, lo que decíamos era que para obtener esta área lo que hacíamos era sacar el módulo o obtener lo que es la magnitud de dicho vector derivado con respecto a los parámetros, vector posicional derivado con respecto a los parámetros en su producto cruz y este evaluado en su producto de en su punto de IJ, en un punto particular PIJ, ¿no? Que estamos aquí viendo acá, PIJ. Entonces, esto lo podemos ver como el módulo o la magnitud de R que depende de U o derivado en respecto a U, como ustedes lo quieran llamar, evaluado en un punto IJ, que está acá, cruz el vector R posicional o el vector R posicional que estamos delimitando acá, V, evaluado en el mismo punto IJ que lo estamos mencionando, porque estamos mencionando que queremos esta superficie de área. Lo que nos va a llegar a obtener, que vamos a tener un delta U en IJ, que es posicional, y un delta V en IJ, que también igual es posicional, ¿no? Que esto lo vamos a denotar también como lo que es un diferencial de área, porque estamos buscando en área. Ok, hasta ahí vamos correcto, ¿no? Entonces, lo que estamos mencionando es que queremos aquella superficie o aquella función que nos pueda denotar este volumen. Ya tenemos el área superficial y ya habíamos comentado que la altura la vamos a obtener con respecto al punto evaluado, con respecto a un punto evaluado en aquella función x, y, z que va a depender del valor de u y de v. Entonces vamos a obtener lo siguiente, ¿no? Que para un volumen de i, j, que es este, va a ser igual a la función evaluada en el punto que habíamos mencionado, i, j, que es la altura, por lo que estamos mencionando, que es el área de la superficie, ds, que es delta S y J. Una vez obteniendo el volumen, como aquí lo mencionamos, vámonos más para allá. Lo que estamos mencionando aquí en la fórmula es que vamos a tener la función que vamos a tener evaluada en el punto I, J para obtener la altura. Que vamos a obtener el módulo de RU cruz RV que nos dirige lo que es el área. Y con respecto a un área nos acompaña nuestro diferencial de U y nuestro diferencial de V, porque estamos trabajando con aquellos parámetros. ¿Y qué nos hace falta? Nos hace falta el I y el J, que nos están indicando dónde estamos. Entonces, ¿qué nos querría decir esto? Que tenemos dos supuestamente sumatorias de Riemann, porque tenemos dos direcciones, esta y esta. Por lo tanto, tendremos una sumatoria de I, tanto de I, que va a comenzar en 1 hasta n veces. Y vamos a tener una otra sumatoria de Riemann, de J, que va a comenzar en 1 y va a terminar hasta m veces. La cantidad de veces necesariamente. Por lo que esta nos daría una aproximación del volumen un poco más exacto. Pero nosotros no queremos lo que es un volumen un poco más exacto. Queremos un volumen que sea confiable y que sea, pues más bien un poco, pues de la mayoría de exactitud. Entonces, ¿cómo convertimos la sumatoria de Riemann a una integral? De la forma que hay que agregarle un límite. Un límite en donde evaluemos lo que estamos determinando, que son los diferenciales de área. Entonces, un límite que donde el diferencial tiende a 0 de las sumatorias de Riemann nos va a decir lo siguiente. Son dos sumatorias de Riemann. Entonces, lo que vamos a tener es que
de una doble integral de una superficie, una doble integral de una superficie, de una función de x, y, z, que va a ser la altura evaluada, por ds, que ¿qué es s? ¿Qué es ds? ¿Qué es el diferencial de la superficie? Pues un diferencial donde muestra el área superficial. Dicho esto, llegamos a lo siguiente, que tenemos una doble integral de superficie de una función evaluada en x, y, z, pero hay que recordar algo. X, y, z habíamos mencionado que estaban o dependían con respecto al parámetro u y v. Entonces, f de r del vector posicional de u, v por el área. ¿Quién es el área? RU cruz RV, el módulo. ¿Y qué nos va a acompañar? Un diferencial de u y un diferencial de v, puesto que con esos parámetros estamos trabajando. Y con estos parámetros estamos determinando lo que es una superficie. Por lo tanto, la superficie cambia de, a la notación de d, donde va a ser la doble integral de d de la función r, u, v por el área, que es RU cruz v módulo, por el diferencial de u y por nuestro diferencial de v. De esta forma podemos observar lo que es la integral de superficie o las integrales de superficie. Tal vez se nos hace un poco complejo o un poco difícil entender. Tal vez sí puede ser cierto, pero con el uso de ejercicios y el uso de la práctica podemos formalizar un mejor manejo de ellas. Dicho y hecho, hay que emplear un ejercicio para como que checar de dónde sale cada cosa y obtener un resultado. Ok, el ejercicio nos dice lo siguiente. El ejercicio dice, evalúa la integral de superficie de y diferencial de s si donde la superficie está dirigida como una función z igual a x más y cuadrada y x en un parámetro mayor a 0 pero menor a 1 y y en un parámetro mayor a 0 pero menor a 2. Ok. Aquí, antes de observar lo siguiente, hay que recordar los parámetros, ¿no? Donde tenemos que x va a ser igual con u, y es igual con v, y z tendríamos u más v cuadrada, lo que tenemos acá. Hay que recordar, ¿qué más necesitamos? Necesitamos aquel vector posicional. Entonces, necesitamos aquel vector posicional donde engloba x, y, z, ¿no? Entonces, r, que es nuestro vector posicional, va a ser u en i más v en j más u más v cuadrada en k. Ya tenemos nuestro vector r posicional. ¿Qué es lo que necesitamos según nuestra fórmula? Pues necesitamos nuestro vector r posicional derivado con respecto a u y nuestro vector r posicional derivado con respecto al parámetro v. Esto lo necesitamos. Entonces, vamos a derivar nuestro vector r posicional con respecto a u. ¿Y cómo lo derivamos? Y nos va a quedar como 1, ¿no? Y 0 en j y en k nos quedaría 1. Si lo pasamos a notación de vector, nos quedaría como 1, 0 y 1 en forma cartesiana, ¿no? Ahora,
Necesitamos la derivada de nuestro vector r con respecto al parámetro v. De igual forma. Y nos va a quedar 0. Aquí tenemos b. Nos queda j. La derivada con respecto a b nos queda 2b en k. Lo pasamos a nuestra forma cartesiana. Nos quedaría como 0, 1, 2v. 2v. ¿Por qué lo pasamos a nuestra forma cartesiana? Pues es un tip que les puedo dar para que sea más fácil y más entendible, puesto que a veces se confunde una la notación con respecto a acá, con respecto a ahí, con respecto a lo que necesitamos, ¿no? Entonces, si trabajamos un poco en cartesianas, pues tal vez puede ser un poco más fácil, ¿no? Ahora, necesitamos el módulo o lo que más mente conocemos como la magnitud de dicho vector, ¿no? RU cruz RV. Entonces necesitamos primeramente el punto cruz del vector 1, 0, 1, cruz 0, 1, 2V. Denotamos la notación, seguimos diciendo que vamos a buscar la magnitud de R cruz RV, pero no sabemos que tenemos que primero obtener ese producto cruz. Entonces nuestro producto cruz nos arroja una matriz, obviamente, ¿no? Donde va a estar 1, 0, 1, 0, 1, 2V. Tachamos, 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 tachamos. Y nos quedaría que R cruz RV nos va a quedar como menos I, que sale de acá, menos J por 2V, que sale acá, y K por 1. Producto cruz. Entonces, R cruz RV nos quedaría como un vector menos 1, menos 2V y 1. ¿Qué necesitamos aquí saber? Que nos está pidiendo el módulo o la magnitud de dicha, ¿no? Entonces, ¿cómo es la magnitud? La magnitud de un vector dado, porque esto es un vector, ponle un vector b, ¿no? Es igual a ¿qué? A sus componentes de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada, todo eso en raíz, ¿no? Entonces, por lo tanto, tendremos que la magnitud o módulo de RU cruz RV va a ser igual a la raíz cuadrada de menos 1 elevado al cuadrado más menos 2V elevado al cuadrado más 1 elevado al cuadrado, que nos daría que el módulo de R cruz RV sería 2 más 4V elevado a la 2. Dicho y hecho, ¿no? Ya tenemos lo que es el área, porque esto es lo que obtuvimos de área. Entonces, pues ya obtenemos todo. Lo que nos haría falta sería pasarlo a nuestra forma de integración. Entonces, tenemos lo que es nuestra integral de superficie que nos dice. ¿Y y? ¿Quién es y? Lo parametrizamos como v, ¿no? Entonces aquí está v. Y necesitamos, ¿qué? Necesitamos aquella área que ya obtuvimos. Y aquella área la obtuvimos como 2 más 4 en raíz de v cuadrada, ¿no? Entonces lo sustituimos acá por raíz de 2 más 4v cuadrada. Nuestro diferencial de b y nuestro diferencial de u, que son los parámetros en los que estamos trabajando. Necesitamos de dónde a dónde va cada integral. Necesitamos de dónde a dónde va cada integral de ese parámetro. Ok, entonces x es u y y es su b. Entonces, si x va de 0 a 1, pues aquí lo tenemos, nuestro parámetro de u, x de u. V, ¿de dónde va v? De 0 a 2. Precisamente, aquí hay que recordar que el orden de integración, cuando estamos pues, obviamente integrando, a veces nos causa facilidad y a veces nos causa un poco más de complejidad, depende de cómo lo tomamos. Un ejemplo, si yo aquí hubiera tomado al revés el de u y el v de este lado, mi integral se me hubiera hecho un poco más compleja.
o tal vez más simple. Y podría hacerse un poco más simple, puesto que todo tendría el 2. Pues puesto que cuando integraré yo con u, solo sería una u porque todo lo demás sería constante, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que la siguiente integral nos quedaría un poco más compleja. Entonces aquí un tip que podría hacerse pero muy práctico es integrar aunque primero se vea lo complejo, porque si integras lo primero lo complejo, lo siguiente va a ser un poco más fácil. Entonces ya tenemos toda nuestra integral. Es una integral doble, está sencilla, tenemos constantes y las constantes son muy fáciles, ¿no? Nos damos cuenta de que pues vamos a integrar con una forma de sustitución u, pero pues tenemos un u acá, entonces pues realmente si integramos con sustitución de u, nos podemos confundir un poco con este de u, ¿no? Entonces yo les propongo cambiar esa variable de sustitución de u, cambiarla por s. Lo que hacemos aquí, s lo cambio por esta variable, ¿no? Vamos a tomar esta hoja para que no se confundan más. Acá, s lo cambio por esto, ¿no? 2 más 4v cuadrada, diferencial de s es 8v, diferencial de b, 1/8 de v, diferencial de b. Esto es lo que es diferencial de s, ¿no? Okay. Diferencial de s, ya lo obtenemos. Entonces total nos quedaría como una integral de 1/8 de s elevado a la 1/2, diferencial de s, ¿no? Sencilla, integras, te queda como 0, de 0 a 1, de 1 sobre 12, de la raíz de 2 más 4b de 2 elevado al cubo. Integral sencilla, muy sencilla. Evaluada de 0 a 2, porque vamos a evaluar este parámetro para obtener la siguiente integral, resolver la siguiente integral, ¿no? Evaluamos estos puntos, C2 menos la evaluación de esta. Obtenemos dichos valores constantes. Nos damos cuenta que los dos tienen un término común, el 12, ¿no? Pues acá, de fracciones, podemos hacer esta resta y simplificar un poco más la integral todavía. Realizamos y esta resta nos da 13 raíz de 2 sobre 3. Diferencial de u evaluado de 0 a 1 es una integral definida, por lo tanto nos quedaría como la integral de 13 raíz de 2 sobre 3 nos queda como 13 raíz de 2 sobre 3u evaluado de 0 a 1. El 0 no nos interesa mucho porque esto todo nos daría 0. Entonces solo evaluamos en 1 y nos quedaría como 13 raíz de 2 sobre 3. Y de esta forma obtuvimos la integral de superficie. Bueno, espero te haya parecido bien el video, que la hayas entendido un poco mejor que dicha información obtenida de libros o de PDFs. Y este video está inspirado en otro video igualmente de lo que son integrales superficiales, y me gustó tomar este ejemplo porque es un ejemplo más cóncavo, más fácil y un poco más entendible de lo que se tiene que hacer. La complejidad va a ir aumentando un poco, obviamente, pero si entiendes fundamentalmente de dónde sale aquella integral de superficie, te aseguro que con la práctica podrás llegar a mejorar muchísimo. Espero te haya servido mucho y pues gracias.